Muy buenas tardes, jóvenes. Buenos días, buenas noches, de acuerdo al momento en que ustedes estén viendo este video. Hoy nos vamos a abocar a entender el origen del universo y del surgimiento de la humanidad sobre la faz de la Tierra. Para su entendimiento, vamos a utilizar dos teorías, que son las teorías universalmente consagradas. Por un lado está el evolucionismo, en el que vamos a aplicar conocimientos científicos teóricos que nos van a hacer entender cómo es que surge toda esta situación. Y contrariamente a esta imagen, a esta visión, perdón, surge el creacionismo, que es la visión en la cual hay un ser supernatural que va a generar todo lo que existe en el universo y obviamente la vida en la Tierra. Una y otra están basadas en principios contrapuestos totalmente. El creacionismo está basado en la fe. La fe indica de que yo creo porque sí. No hay una razón lógica para entender y creer en todo lo que se nos dice eso, solamente lo que el corazón nos indica. Por otro lado, en la visión evolucionista está basada en la aplicación de ciencia, en la aplicación de teorías que están concretizadas a partir de experimentos específicos que se hicieron en muchos laboratorios. Entonces, pruebas fehacientes determinan la alta posibilidad que lo que dicen estas teorías es lo que realmente sucedió. Ambas, como le digo, tienen visiones totalmente encontradas. Es imposible hacer polémica de cada una de ellas, ¿no? Es imposible totalmente. Para entender mejor este tema, voy a ayudarme con unas diapositivas en las que vamos a ver justamente cómo es que se dio esta situación en ambas teorías. El origen del universo y de la vida, ¿cuáles son las teorías? La visión creacionista, como lo anticipé anteriormente, es la visión básicamente de la iglesia. De cualquier iglesia, todas las iglesias manejan la fe como eje de articulación de todas sus ideas. Tanto el catolicismo, el judaísmo, el islamismo, el budismo, la religión sikh, cualquier religión considera la existencia de un Dios que va a ser el responsable de todo lo que hay en el universo y en la tierra. Este tipo de visiones, obviamente sustentadas en la fe, no da motivo, no da pie a contrarrestar, es decir, a contradecir todo lo que ella dice. Yo no puedo decir que no fue así porque evidentemente solamente mi corazón, mi fe me lo dice. Yo no tengo una foto del momento justo en que Dios hizo una cosa o un video, no existe eso. Por lo tanto, lo único que me lleva a creer es lo que la Biblia dice. Yo creo en ello porque así me han creado, me han educado, perdón. Contrariamente a esta situación, aparece el evolucionismo. El evolucionismo, más bien, entiende que hay una ciencia que aplicada en experimentos de laboratorio define teorías que van a dar cumplimiento a una serie de requisitos metódicamente constituidos que van a determinar que efectivamente lo que ellos dicen es lo que más se aproxima a la realidad. Es casi cierto, según la ciencia, de que lo que ellos dicen así fue, lo que la ciencia dice. Empecemos con el creacionismo. El creacionismo, como les decía, tiene su base doctrinal en el libro principal que maneja cada una de las religiones en las cuales uno estudia este tema. El catolicismo o el cristianismo lo basa en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, que es el primer libro del Antiguo Testamento. De la misma manera, la Torá, que es el libro de los judaístas, también tiene una explicación muy similar a esta, o el Corán, que es el libro de los árabes, de los islamitas, también tiene su visión del surgimiento del universo y la tierra, muy parecido a esta, y en fin, todos los libros que compilan la fe de cualquiera de las religiones a las que aludamos están sustentadas en estos libros y tiene como base de creencia la fe. Y hay que tenerla porque, como les decía, en el Génesis, por ejemplo, en su primer capítulo, ya se perfila directamente cuál es la situación que se va a presentar. Dice el Génesis, Dios creó en principio el cielo y la tierra. ¿Cómo lo creó? No mezcló pócimas específicas, tampoco generó un experimento para que se dé algo particular. Simplemente Dios dijo, hágase el cielo y la tierra, y el cielo y la tierra se hicieron. Magia.
no es magia realmente, es el poder de un ser supernatural que va a generar todo lo que hay sobre el universo. Primero creó el Dios de la tierra, después separó las tinieblas de la luz, ¿no? Hizo el día y la noche, luego aparecieron los animales, ¿no? Bullieron los peces en el mar, volaron las aves en el cielo, reptaron o corrieron los animales sobre la tierra, hizo a los animales. Dentro de esos animales aparece uno, quizás el más importante, no, es el más importante. El creacionismo presupone que en un momento determinado Dios creó al humano a su imagen y semejanza. Es decir, Dios es un ser divino, pero que tiene un tronco, extremidades superiores e inferiores, una cabeza, ojos, nariz, boca, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Él dijo, así como yo, así hacemos al hombre, y así lo hizo. Pero este ser humano, este ser que acaba de crear Dios, que se ve en este friso que hizo Miguel Ángel Buonarroti en el tumbado de la Capilla Sixtina en la ciudad de Venecia, muestra exactamente el momento en que lo crea. Es el momento en que Dios crea al hombre. De igual manera, ¿no? Lo hizo de la nada, porque Él es poderoso, porque Él es así. Y cuando lo crea con una cosa distinta al resto de los animales. Hace ratito yo me reía y decía, hace un último animal, que es este de acá, el ser humano, porque en esencia somos animales, pero tenemos algo que nos diferencia. Nos ha dotado, Dios nos dotó de razón, de posibilidad de pensamiento, de discernir entre el bien y el mal, de entender lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Esta situación da pie, a tal como está escrito acá en este versículo de la Biblia, a que le ordena a Dios que sea Él quien vaya a dominar a todas las otras especies. En esa parte que dice, hacia el hombre y que mande el hombre sobre los peces del mar, las aves del cielo y las bestias de la tierra. Esa diferencia es la clave justamente del poder que tienen los humanos para dominar lo que está sobre la tierra, solamente sobre la tierra. Contrariamente a esta situación, la teoría del evolucionismo indica que el surgimiento del universo no es evidentemente parte de una magia, de un poder supernatural, sino tiene una lógica experimentada, como les decía, en laboratorio y hecha teoría a partir de un montón de estudios sobre este tema. El universo, según el evolucionismo, surge de una gran explosión. Para entender a plenitud lo que es el evolucionismo, tendríamos nosotros que hacer un estudio profundo de la física cuántica. La física cuántica es una de las partes más evolucionadas de la física, que justamente se encarga de entender detalles que son demasiado abstractos. Por ejemplo, el origen del universo. Porque escúchenme, para hacerlo fácil, el universo surge de la nada y la nada estaba en un momento tan comprimida, se ejercía tanta presión sobre esa nada que de pronto explota en algo que los científicos llaman el Big Bang, la gran explosión. Big, grande, bang, como el disparo, bang, bang, explosión, una gran explosión. ¿Cómo pudo haber ejercido presión algo sobre la nada? Estos detalles, como les digo, son muy difíciles de entender a menos que le echemos unos 10 años de estudio de física cuántica. Si en algún momento alguno de ustedes se decide a estudiar eso, después nos dan una cátedra sobre el tema y nos explican mejor. Hace unos 12.000 a 15.000 millones de años, no ayer, hace un buen tiempo atrás, surgió toda esta situación. Se ejerció tanta presión sobre la nada que la nada eclosionó, perdón, reventó. Esta gran explosión, fíjense cómo es la figura, esta gran explosión generó muchísimo calor, como cuando se revienta un cohete. Al comienzo, lo que nos quema de la explosión es una alta dosis de calor. Las explosiones generan mucho calor. Entonces,
La explosión en el momento del Big Bang genera muchísimo calor y todo lo que está alrededor, que era nada, recuerden ustedes, se derrite por ese calor. Y ese calor derretido, en un proceso posterior a la explosión, va a empezar a solidificarse en su fase de enfriamiento. Materia que además salió expulsada en varias direcciones, ¿no? Veámoslo en este cuadro. Fíjense el puntero, donde estoy apuntando con la flechita. Este momento, el punto naranja, es el Big Bang, la gran explosión. Que a medida que avanza el tiempo, en este primer círculo concéntrico, vamos a tener 10 a la 43ª parte de un segundo. Es decir, una 43ª parte de un segundo es 0,0000000. 43 veces 0, 1. 0.00001. 43 ceros entre medio. O sea, este momento que se da entre el momento de la explosión hasta acá es una 43ª parte de un segundo. Si un segundo es apenas lo que nos dura levantar el dedo, eso es un segundo. Fíjense ustedes o imagínense ustedes una 43ª parte de un segundo. En una 43ª parte de un segundo aún se mantiene el calor y empiezan a surgir después a las 32ª parte de un segundo empieza a surgir materia sólida, derretida por el calor, pero ya materia sólida. Posteriormente, a las 10 y 27ª parte de un segundo, ya la materia sólida empieza a solidificarse. A las 10 y 10 a las 10 a la 10ª parte de un segundo, la materia sólida cada vez se agranda más, porque producto del enfriamiento de la materia va confluenciando, se va juntando entre ellas y va formando masa cada vez más grande. Y sigue aumentando la masa a la quinta parte, al medio segundo está más sólido, a los 3 minutos ya hay forma, a los 300 años ya esos cuerpos tienen una figura específica que va generando, se va generando una forma sólida y concreta, que en su generalidad van a adoptar la figura esférica, por cuanto si están ahora en un medio en el cual pueden flotar en el aire, para mantener esa situación tienen que girar. Y al girar, la fuerza centrífuga va generando justamente esa forma en todos los cuerpos que están en formación. Cuando pasa 1.000.000 de años, ya están formadas algunas de las galaxias. Al cabo de 15 millones de años, ya están formados los planetas y surge el ser humano. Esto es el Big Bang. Es un proceso paulatino, evolutivo. Van evolucionando, van perfeccionándose las cosas hasta el momento en que estamos como en el día de hoy. No es sencillo de comprender, es demasiado abstracto. Como les digo, si quieren entenderlo mejor, física cuántica, 10 años en Harvard, en alguna universidad norteamericana. Ahora, ¿qué es lo que creó el Big Bang? Es el universo. Este es un mapa de los más próximos que hay al universo. Es decir, el estudio que se ha hecho del universo lo ha configurado en cuadrantes para entenderlo mejor. No se sabe si tiene una figura esférica o no, pero para su entendimiento mejor se lo ha cuadriculado, cuadrantes como les digo, y se le ha dado una figura elíptica como un huevo. En ese gran universo que creó, hay acá en medio de este puntito, de este círculo rojo, perdón, este cosito de acá naranja, se llama la Vía Láctea. El universo está constituido, para entenderlo y estudiarlo mejor, en partes. Se ha clasificado en pequeñas partes para su mejor entendimiento. La Vía Láctea es una galaxia que está ubicada justo acá en el centro. Esta es la Vía Láctea. Dentro de la Vía Láctea, en este lugar, justamente este puntito medio blanco que me salió un poco al costado, se llama el sistema solar. Entonces, universo, galaxia debajo, y debajo de la galaxia o dentro de la galaxia están los sistemas. El sistema solar es uno de ellos. Por acá hay un montón de otros sistemas más, montones de otros sistemas más. Y dentro del sistema solar tenemos justamente, perdón, y dentro del sistema solar tenemos los planetas.
Esta es una visión de lo que es el sistema solar, una aproximación a una imagen que se ha generado a partir de los estudios que se han hecho. Y aquí tenemos un esquema del sistema solar, donde todo gira, como está acá en la foto superior, alrededor de una estrella brillante que es el Sol, que es esta de acá, y aparecen los planetas que giran concéntricamente alrededor de ese Sol, en este sistema solar en el que nosotros vivimos. Entonces, aquí, perdón, la Tierra, aquí vivimos. Tercer planeta después del Sol, el tercer planeta desde el Sol. Ahí vivimos nosotros. Entonces, este es el universo, grande el universo. El universo está distribuido o dividido en varias galaxias. Hay una galaxia 1, una galaxia 2, una galaxia 3, 4, 5, 6, montones de galaxias, un número inimaginable de galaxias. Una de esas galaxias se llama Vía Láctea, o así la han bautizado los científicos. Dentro de esa Vía Láctea hay varios sistemas. Hay un sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema 4, también innumerables cantidades de sistemas. Uno de esos sistemas se llama sistema solar, que es el sistema solar en el que vivimos. Dentro de ese sistema solar hay 9 planetas, para ser específicos, que forman parte de este sistema. Planeta 1, planeta 2, planeta 3, y uno de los planetas, el 3 justamente, es el planeta Tierra. El planeta 4, 5, 6, hasta 9 planetas. El planeta Tierra es en el planeta que vivimos. Aquí en este planeta está la ciudad de Santa Cruz. Es decir, si alguna vez a ustedes les preguntan, cuando vayan a visitar a sus parientes a España, por ejemplo, hostia, ¿y dónde queda Santa Cruz? Bueno, pues Santa Cruz está en el universo, y en el universo está en la Vía Láctea, y en la Vía Láctea está en el sistema solar, y en el sistema solar está en el planeta Tierra. Y si quieren ser más específicos, dicen, el planeta Tierra está en el continente americano, en el continente americano está en el subcontinente Sudamérica, en Sudamérica está en el país Bolivia, y en el país Bolivia está Santa Cruz de la Sierra. Es una broma. Pero esa es la visión, esa es la visión. Esa sería la mejor manera de explicar dónde está Santa Cruz en este momento. Ahora, este planeta Tierra en el que nosotros vivimos tiene una característica, que es su corteza terrestre, la corteza que la recubre a la Tierra. La Tierra tiene varias partes, ¿no? En este esquema gráfico pueden ustedes verlo, este es un corte longitudinal, ha cortado la Tierra para ver cómo es más o menos en su esquema. Pero en este otro gráfico ustedes pueden ver que toda la parte superior que está después de la corteza terrestre hacia arriba y en la que nos permite respirar, se llama atmósfera. Estamos hablando desde la superficie de la Tierra hasta 640 kilómetros de altura. Pero lo que nos interesa es hablar qué pasa de la corteza hacia abajo. La corteza de la Tierra, que es la parte superior sólida sobre la que estamos parados, tiene un ancho de hasta 70 kilómetros de ancho, son 70 kilómetros. Es como ir un poquito más adelante de Montero, como llegar de aquí a Portachuela aproximadamente. Ese es el ancho de la corteza terrestre. Esa corteza, como le dije, está constituida básicamente sobre la base del silicio y del eh, aluminio. Es sólida, esta parte es sólida. Perdón, silicio y manganeso, perdón, es sólida. Esta parte sólida sobre la que nos asentamos, lamentablemente está asentada sobre una base que es más bien derretida, que es líquida, que es el manto. Fíjense, el manto es roca sólida pero derretida, que está entre 80 a 150 kilómetros de profundidad. Todo esto mide hasta 150 kilómetros. Desde 80, desde donde termina la corteza, hasta 150 kilómetros es manto. 150 kilómetros de Buenavista, un poquito más adelante, son los 150 kilómetros. Desde aquí a Buenavista, un poco más adelante. Esta fase, esta parte manto que está derretida, que es roca derretida, es lo que comúnmente llamamos lava. Esta lava obviamente que tiene la corteza superior bajo presión permanente, porque cuando algo está caliente, lo primero que genera es vapor, y ese vapor presiona las paredes que lo contienen,
En este caso, la corteza. Aprieta hacia arriba, busca por dónde salir el vapor, el calor del manto, por dónde salir. Y encuentra cada cierto tiempo lugares por donde respirar, porque tiene que respirar necesariamente. Encuentra por dónde respirar a través de los volcanes. Los volcanes son respiraderos naturales del manto. Es como una olla a presión. Vivimos en una olla a presión que necesita tener ese huequito que permanentemente está botando vapor, porque si no revienta la olla. Lo mismo pasa en nuestra tierra. Si no tenemos esos volcanes que proporcionan un hálito, le da un hálito de respiración a la tierra, reventaría en cualquier momento. Esta situación provoca, como les digo, rupturas en la corteza, porque la presión es permanente y se van a dar rupturas permanentes y que van a transformar la fisonomía de la Tierra. Fíjense ustedes, originalmente la Tierra, cuando fue creada producto de esos cambios que se dieron en la naturaleza, era básicamente agua, todo agua y que tenía flotando una gran isla, inmensa isla, que llamamos Pangea. Pangea es del latín pan, que es todo, y gea, que es tierra. Toda la tierra estaba unida en un solo bloque sobre el mar en el que estábamos nadando. Vuelvo a reiterar, la corteza, la parte sólida visible, está en permanente presión del manto de abajo que ocasiona fracturas en la tierra y provoca movilización en la tierra, en esa corteza. A tal punto, fíjense, hace 225 millones de años era así. 225 millones de años era así. Hace 200 millones de años, producto justamente de los movimientos de la Tierra a partir de las fracturas que ocasionan los respiraderos, que son los volcanes, en sus momentos de explosión, la Tierra va a empezar a tener separaciones y las aguas obviamente van a darse paso para que en esa fractura empiecen a darse la separación de estas masas continentales. Hace 135 millones de años, durante el Jurásico, la separación es mucho más notoria, y ya se van vislumbrando un poco las fisonomías de cada uno de los continentes que van a conformar la Tierra tal como la conocemos ahora. En el Cretácico, hace 65 millones de años, ya la Tierra y los continentes sobre todo tienen una imagen casi determinada y están todos más separados que antes. Hasta que el día de hoy los tenemos todos configurados en la forma en que lo conocemos habitualmente. Esto que tenemos habitualmente, este último gráfico de aquí abajo, no es la última forma que va a adquirir nuestro planeta. Insisto nuevamente, la Tierra está en permanente movimiento, no solamente a girar sobre su eje frente al Sol, sino la corteza terrestre está transformándose permanentemente. Pero son transformaciones que no las apreciamos, son milimétricas, son cambios invisibles, pero se están gestando. Hace 225 millones de años todo estaba junto. Quizá dentro de 225 millones de años sea muy distinta la forma del continente como la conocemos ahora. Si quieren, esperen 225 millones de años y la apreciamos entonces y la comentamos para entonces. Que fuera, ¿no? Eso en cuanto al universo. Más adelante vamos a adentrarnos ya específicamente a la Tierra. Ahora, ¿cómo surge la vida? Desde el punto de vista creacionista, el punto de vista de la Biblia, el creacionismo, ya se lo planteé, indica habla del surgimiento del ser humano, del hombre, a partir de un acto de Dios. Dios hace una figura de barro y la sopla el hálito de vida, la sopla con su hálito más divino y el hombre nace para la vida. Y ya posteriormente cuenta también la Biblia que la mujer surge para compañía del hombre
a partir de una costilla que le saca Dios al hombre mientras él dormía, y de la costilla hace a la mujer. Por eso dicen que la costilla vive, ¿cómo? Perdón, que la mujer vive a costillas del hombre. No, ese es un chiste, mal chiste, sí. Perdonen las mujeres, se me ocurrió ahorita. Pero dicen justamente que la mujer surgió de la costilla del hombre. Esta visión, como les digo, es una visión creacionista, surge por cuanto la fe así nos la comenta y así la creemos. Pero está, como les decía, la otra visión, que es la visión evolucionista. En esta visión evolucionista, la ciencia que va a sentar precedentes para entenderla es la biología. Y la biología indica de que la evolución es un proceso continuo de transformación de las especies. Las especies van cambiando permanentemente, ¿no? Para generar mutaciones, o sea, cambios, a partir de la información que los cromosomas les transmiten a sus sucesivas generaciones. Los cromosomas son el más grande descubrimiento de la humanidad. Son aquellos genes, ¿no? Unos pequeños corpúsculos que tenemos en el cuerpo que transmiten la información genética, la información de identidad del ser humano a las sucesivas generaciones. ¿Por qué mi hija se me parece? Porque yo le he transmitido esa información a través de mis cromosomas. ¿Por qué nos parecemos a Adán y Eva? Porque es un tema cromosómico, va transmitiéndose de generación en generación. Pero esto se va dando con cambios y transformaciones en la especie humana, porque las especies humanas buscan algo que es básico, que es la supervivencia. Y todos los seres vivos para sobrevivir necesitan cambiar y adaptarse a los medios en los cuales ellos viven. Eso es evolución. Es un mecanismo de adaptación por el cual generan transformaciones en su organismo para poder sobrevivir en esos ambientes. Eso es la evolución biológica. Y eso lo explicaba muy bien Carlos Darwin, un biólogo francés que a partir de una serie de investigaciones y experimentos descubrió que algo así había pasado. Cuando la Tierra es creada con agua. Es el único planeta, perdón, del sistema solar en el cual se ha verificado hasta ahora que hay agua. Se supone que en Marte también podría haber agua. Justamente una sonda ha llegado en este año 2021 a la superficie de Marte para hacer un estudio mucho más específico con relación a ese tema. Esto es agua. Este primer cuadrito de acá es agua. ¿Cuál es la teoría? La teoría se basa en el principio que donde hay agua, hay vida. Entonces, en este cuerpo de agua, en este primer cuerpo de agua, había vida. Eran unos pequeños organismos unicelulares, protozoarios que se llaman, que estaban flotando en el agua, nadaban en el agua. Nadar es mucho decir, porque un organismo para nadar necesita poder movilizarse, tener una capacidad de movilizarse según la propia voluntad. Estos organismos son organismos amorfos, que no tienen forma y que están simplemente ahí, que se mueven según el vaivén del agua. El agua se mueve para allá, los bichos van para allá. ¿No? El agua vuelve, los bichos vuelven, porque están ahí, estáticos dentro del agua. Se mueven según el vaivén del agua. Veámoslo un poco más de cerca. Este primer cuadrito, después volvemos al de acá. No, no está acá. Después lo vamos a ver en el otro tema. Entonces, en este corpúsculo de agua estaban los bichos. Un bicho está acá, otro bicho está acá. Los seres vivos, estos protozoarios son seres vivos, necesitan vivir, sobrevivir. ¿Cómo se sobrevive? Alimentándose. ¿Cómo se alimentan estos protozoarios? Por succión. Se comen al otro, lo incorporan al otro a su organismo y desaparece el primero en detrimento del más grande. Generalmente es lo que pasa siempre, el más grande se come al más chico. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? El más chico va a ser siempre objeto de alimento de los demás, de los más grandes. Entonces, algunos más chicos que ven esta situación entienden, dentro de toda su pobreza
de entendimiento, pero entienden por un principio intuitivo de que para sobrevivir tienen que cambiar para generar otras situaciones de defensa que les posibilite poder sobrevivir, subsistir. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Entonces, yo, protozoario, que soy víctima permanente de los más grandes, voy a transmitir a mis sucesivas generaciones la idea de que tengo que hacer algo para evitar que los más grandes me coman. Entonces, si no puedo crecer mucho más, por lo menos me voy a dotar de instrumentos que me permitan escapar del más grande. Por eso, en los sucesivos protozoarios que aparecen, van a surgir, por ejemplo, estos organismos que los van a ayudar a moverse, ya no en función a lo que el agua indique, sino a la propia voluntad. Aletas, cola, todo eso va a ayudar a que el protozoario pueda escapar. Viene aquí el más grande y aquí está el más chico, viene el más grande, entonces yo lo veo que viene, que me va a comer y me escapo. Utilizo mi aleta, utilizo mi cola, todos esos mecanismos para poder sobrevivir. ¿Por qué el más grande no lo tenía? Porque el más grande nunca la necesitó. El más grande siempre comía, porque era el más grande. No necesitaba escapar de nadie. Ahora, por cuanto los más chicos están escapando, el más grande pierde la posibilidad de subsistir. Y a su vez va a mandar también información cromosómica a sus sucesivas generaciones para que generen mecanismos que los ayude a seguir cazando para poder sobrevivir. Es de esa forma que surgen, por ejemplo, los primeros renacuajos y posteriormente los peces que van a habitar las aguas. Ahora, el agua es uno de los mecanismos más complicados, uno de los medios, perdón, más complicados para sobrevivir. El principio de que el grande se come al más chico es inevitable y va a ser así desde el comienzo de los días hasta quién sabe cuándo. Entonces, ¿cómo se hace para sobrevivir en un medio marítimo, en un medio acuoso, en los mares, en el agua? Escapándole al agua. Es la única forma. Entonces, la misma información que fue transmitida para generar las aletas que tienen los, los protozoarios posteriores, estos organismos unicelulares, las mismas aletas les va a dar la idea para que salgan del agua, para que no habiten más el agua, porque el agua es perniciosa, no les ayuda a sobrevivir. Entonces, las aletas se van a convertir en patas y van a salir del agua buscando un mejor medio donde sobrevivir. En la Tierra van a encontrar que no es suficiente estar ahí, que hay animales que tienen patas más largas o siguen siendo más grandes que uno, e igualito se lo van a comer. Entonces, la información genética les va a indicar que tienen que alargar las patas para poder correr más fuerte que quien se los pretende comer. Y va a surgir cada vez con mayor vehemencia las patas cada vez más largas, ¿no? Inclusive van a surgir colas mucho más prensiles, es decir, que nos ayude a prensarse, a agarrarse para poder escapar mejor, colgarse de los árboles, ¿no? Y en el camino evolutivo, el frío, por ejemplo, les va a dar la posibilidad de generar pelo para protegerse de él por mecanismos propios de autodefensa y subsistencia, hasta el ser humano que somos en estos momentos. Hay una fase posterior que es la de ponerse de pie, erguirse, que es una fase ulterior con la que hasta ahora sobrevivimos. Este proceso, este paso de un momento evolutivo a otro momento evolutivo, lo explica Carlos Darwin en un libro que se llama justamente El origen de las especies. Necesitamos sobrevivir y el cuerpo necesita adaptarse a esa fase de sobrevivencia. Lamarck, otro científico, esta vez inglés, indica de que hay una selección natural en la naturaleza. Solo el más apto, el más favorecido, es el que va a sobrevivir. Por eso la necesidad de transformación permanente, la selección natural. Fíjense en este cuadro que justamente habla de la selección natural, que es el ejemplo de las jirafas. El antecedente a las jirafas, los primeros animales que surgieron, del cual surgió posteriormente en una fase evolutiva la jirafa, tenían el cuello y las patas muy cortas y se alimentaban de estos arbustos. Lo hacían muy bien porque los arbustos eran bajos. Este era el arbusto que podían comer, que les gustaba comer, si ustedes quieren.
Pero estos arbustos son seres vivos también. Y estos arbustos, como seres vivos, transmitieron información también a sus sucesivos, a las sucesivas generaciones de este arbusto, y les indicaron que tenían que tener la copa cada vez más alta para que la jirafa no las alcance y no la desfolle, es decir, que le quite todo el follaje, ¿no? Se le quita todo el follaje y se muere la planta. Por eso tenían que tener el tronco más alto para que la jirafa no llegue. Pero a su vez, la jirafa, como el follaje estaba cada vez más alto, la jirafa también informó a las sucesivas generaciones que tenía que estirar el cuello y estirar las piernas, las patas. Los arbustos siguieron creciendo, alargando el tallo, pero de igual manera la jirafa continúa alargando el cuello, a lo que es hasta ahora. La lucha por la supervivencia es lo que va a determinar las selecciones naturales. Por eso hay especies que han desaparecido, porque no han podido adaptarse a los cambios de la naturaleza. Evidentemente, muchos de ellos también son producto de la depredación humana, que es el peor de los flagelos que tenemos en la Tierra. Estos son los primeros homínidos, los primeros seres que se parecen a los seres humanos. Estos dos primeros son de la China, el hombre de las flores, en una zona que está justamente caracterizada por muchas flores, se encontraron restos óseos petrificados del hombre de las flores y de la mujer afarensis, la mujer de la China. En ellas podemos ver justamente los rasgos muy humanos que tienen, muy parecidos a los seres humanos, pero todavía evidentemente eh, en base a lo que eran los, este, los primeros primates, ¿no? Los primeros monos de la época. El neandertal es el que más se nos parece, que es uno de los últimos restos óseos que pillaron, hasta que tenemos la evolución completada en este último gráfico. Vamos a hacerlo hasta aquí. El tema de origen del hombre en América lo vamos a ver en una siguiente clase. Hasta ahora lo vemos hasta este momento, que es lo que es de cuyas actividades tienen que ustedes desarrollar todo lo que tienen en los contenidos y en las actividades de la plataforma. Les agradezco mucho su atención y hasta el siguiente video.